Dios Todopoderoso y Eterno, y quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que vive el profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una alta experta para que pueda comportar a los Dios por palabra del libro. Mañana tras mañana el Señor despierta al herido, para que yo escuche como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confío en el Señor, pues el que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden cortar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes en mi zona de cargo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en asamblea alabaré tu nombre, que alaben al Señor los que temen, que el pueblo de Israel siempre la adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beban con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron a ser cantes de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo.
El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y lo cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, Han salido ustedes a apresarme como un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se prestaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos, que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra tuya? como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo le declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Blasfemo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te apegaron. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me estás hablando. ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a todos los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús, el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acercó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió a haber vendido las 30 monedas de plata y a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, ¿De qué? Entregando a la sangre de un inocente. ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías.
Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tastado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien les preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato ahí a los reunidos: ¿A quién quieren que les deje libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que dice ser el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con este hombre justo, porque hoy he sufrido muchos sueños por su culpa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que dice ser el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Golgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel, y él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza, gritándole: Tú que destruyes el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puedes salvarte a ti mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz. Creeremos y creeremos en él. Haz tu confianza en Dios, que Dios nos salve ahora. Si de verdad lo haga, pues él ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, le empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. De rodillas, por favor.
Entonces el cielo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se repartieron. Se abrieron los sepulcros y se resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí también, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben, digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura será peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Brevemente, un poquito tratado de la pasión, pero bueno, ¿qué es lo que nos presenta en la lectura del Evangelio? Es lo que vamos a vivir durante la Semana Santa, ¿sí? Celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén con esta celebración, pero también celebramos, recuerden, la última cena. Celebramos a Cristo que se entrega, que se da por nosotros por nuestra salvación, a Cristo que se nos da como alimento, instituye a los sacerdotes y nos enseña a vivir la caridad. Eso es importante. Como antes de padecer, nos enseña a vivir esos grandes misterios. Y después celebraremos la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y al final celebramos también la resurrección. Como estos grandes misterios es lo central en nuestra vida como católicos. Por eso se las celebramos año con año, recordamos estos misterios, porque nos dice San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. O sea, nuestra fe no tendría sentido, pero tiene sentido a partir de este punto tan importante, ¿no? Que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, nos hemos preparado durante 40 días para celebrar, nos hemos preparado durante 40 días para acompañar a Cristo en este momento de la pasión, en ese caminar hacia ese, sí, morir con Cristo, pero también resucitar con Él. Nos hemos preparado durante este tiempo, sí, disponiendo nuestro corazón, disponiendo nuestra alma para una celebración plena, una celebración viva, una celebración que nos ayude a vivir más unidos en el Señor. Vamos a pedir por aquellos que tenemos que ofrecerlos a Dios. Pensemos en nuestra familia, pensemos en aquellos que nos han ofendido. Tenemos que aprender a vivir esa caridad y ese amor para con ellos, ¿sí? Y tenemos que ser ejemplo y testimonio de nuestros hogares. En la mañana, cuando iniciábamos las celebraciones con los niños, yo les decía cómo, a los papás sobre todo, cómo tienen que ser ejemplo para los niños. Para nosotros son ejemplo nuestros mayores, y cómo nos enseñaron a vivir estos días.
Acuérdense, las personas adultas, nada de televisión, nada de radio, en oración. Los papás, las mamás y los papás nos ponían a rezar todos los días en esta Semana Santa, aunque sea un momentito, ¿no? No rezamos todos los años, íbamos a correr algunos, ¿verdad? Pero eran los que alcanzaban ahí a detener, era rezar el rosario diario o el Via Crucis. Era acompañar a vivir esta semana con ese luto, siempre al final con alegría. Nos enseñan a vivir con esa disposición de corazón, ¿sí? Ese gran misterio redentor. Entonces, sean ejemplo también para su familia, ustedes papás. Ayúdenos a vivir esa fe, ese compromiso, que no sea solamente un cristiano de palabra, que no sea solamente un católico de nombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabrita? ¿Eres católico? Sí, pero no practico. ¿Eres católico? Pues no, soy creyente. No, o sea, ¿eres católico o no eres católico? No, ¿sí? Eso es una realidad, ¿no? Si dices que eres católico, vive tu fe, si no, mira, empieza a practicar, porque el día de mañana Dios te va a pedir cuentas de eso, porque tus mayores te enseñaron eso, tus mayores te compartieron su fe. Que tú no la quieras vivir, que vivas en la tibieza, esa es otra cosa, ¿no? Y eso ya es responsabilidad nuestra, ¿no? ¿Cuántos católicos han dejado su fe por esa tibieza en su corazón y en su vida, ¿no? Porque se les hace más fácil el otro. Allá nos exigen casarse, allá nos exigen confesarse, allá nos exigen ir a misa cada 8 días, ¿no? Allá, o sea, pero también está la libertad de nosotros, lo que queramos elegir, pero tenemos que aprender a elegir bien, siempre buscando el bien de los demás. Tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir estos momentos de esta semana con una entrega generosa, con un amor pleno hacia los demás. Recordemos que tenemos que aprender a vivir el amor a Dios, pero eso lo tenemos que reflejar en nuestra vida, en el amor a nuestros hermanos. Vivamos con fe esta Semana Santa, vivamos nuestro compromiso como hijos de Dios, nuestro compromiso bautismal, y sobre todo demos testimonio de Cristo, acompañémonos, ¿sí?, en ese camino de la cruz para también resucitar con Él a una vida nueva, a la vida de la gracia de los hijos de Dios. Vamos a continuar, por favor, pónganse de pie.